En este vídeo vamos a explicar cómo resolver un ejercicio de simetría axial, de simetría central y de traslación en el mismo dibujo. Empezamos dividiendo la lámina en 4 partes iguales. En la parte superior izquierda vamos a hacer una cuadrícula. Por lo tanto, empezamos haciendo líneas verticales separadas 1 centímetro, es decir, 10 milímetros, que son las que hemos puesto de color verde. A continuación hacemos las líneas horizontales, también separadas 10 milímetros, y de esta forma hemos creado una cuadrícula en la parte superior izquierda. Esto nos va a facilitar las cosas a la hora de hacer un diseño de cualquier dibujo. El dibujo que hemos creado es un velero de mayor tamaño y un velero más pequeño, así como una media luna. Todos estos vértices, todos estos puntos que están indicados ahí, hemos de numerarlos para después proceder a hacer las simetrías y traslaciones que posteriormente vamos a explicar. Debemos buscar una numeración correlativa. Por ejemplo, el casco del barco, que vemos que no es simétrico, hemos puesto los vértices 1, 2, 3, 4 y 5. De esta manera luego es más fácil unirlos en las otras zonas de la lámina. Primeramente vamos a realizar una traslación. En esta ocasión la traslación es de 90 milímetros en vertical, de manera que todos los puntos los vamos a trasladar 90 milímetros para obtener el dibujo en la parte inferior izquierda de la lámina. Hemos empezado bajando los puntos del casco con 1', 2', 3', 4' y 5', que es simplemente trazar verticales desde los puntos de arriba a una distancia de 90 milímetros y posteriormente unirlos. A continuación trasladamos la vela con los puntos 15, 16 y 17 y tenemos que respetar siempre lo de los 90 milímetros, de lo contrario el dibujo de abajo no nos saldría idéntico al de arriba. A continuación trasladamos el pequeño velero que se ve al fondo, cuyos puntos son 18, 19 y 20. Hacemos la misma operación desplazando 90 milímetros, lo que son 9 centímetros, hacia abajo. El siguiente elemento va a ser la media luna, para lo cual desplazamos los puntos 11, 12, 13 y 14 y hacemos dos arcos, uno con centro en 11' y la medida 11', 13', que ese arco pasará por los puntos 13' y 14', y otro arco con centro en 12' y con la medida 12', 14', y ese arco también pasará por los puntos 14' y 13'. De esa manera obtenemos la media luna en la parte de abajo. Trasladamos ahora los puntos 6, 7, 8, 9 y 10, que corresponde a la vela de la izquierda y la bandera de nuestro velero. El proceso sería el mismo, desplazar en vertical 90 milímetros cada uno de los puntos y posteriormente unirlos como se ve en la figura. Por último desplazamos la línea de horizonte, que es la línea que une los puntos 21 y 22. También debemos de desplazarla 90 milímetros. Y a la hora de trazarla hay que llevar cuidado de no atravesar las velas para dar un mayor efecto de realismo, si no se quedaría el dibujo bastante peor. Para hacer el dibujo de la parte superior derecha vamos a aplicar el concepto de simetría axial, siendo el eje de simetría la línea vertical de la lámina, la que divide la lámina en dos mitades. De manera que si ahora por los puntos 3 y 4 hacemos perpendiculares a ese eje, obtendremos el 4' y el 3' haciendo la misma medida de 3 a m que de m a 3'. Es decir, que por 3 hacemos una perpendicular al eje, vemos la distancia que hay de 3 a m, en este caso sería 40 milímetros, 4 centímetros, y llevamos la misma medida hacia la derecha. De m a 3' tiene que medir lo mismo que de m a 3. Y el punto 4 lo hacemos igual. Para no cargar el dibujo no he puesto las cotas, pero simplemente con la regla o con el compás tomamos la medida 4n y hacia la derecha tenemos que medir lo mismo en 4'n que en 4n.
Para obtener los puntos 1' y 2' seguimos el mismo camino de la simetría axial. Por ejemplo, el punto 2, del 2 al M mide 90 milímetros, lo que son 9 centímetros. Pues de M a 2' tiene que medir exactamente lo mismo, haciendo por tanto una perpendicular al eje, que ya la tenemos hecha del punto 3, del vértice 3 anterior. Y el 1, pues lo que tenemos que hacer es ver lo que mide de 1 a N, y esa medida la llevamos hacia la derecha para obtener el punto 1'. Es conveniente que vayamos uniendo los distintos elementos que vamos obteniendo para no confundirnos después, y así es más fácil. A continuación hacemos lo mismo con la media luna. Desde 11, 12, 13 y 14 hacemos perpendiculares al eje de simetría. Concretamente, de 11 al punto S hay 11 centímetros, 110 milímetros, pues de S a 11' habrá la misma medida. Lo podemos trasladar con la regla o con el compás. Y una vez que tengamos los 4 puntos en la parte derecha del dibujo, hacemos los arcos correspondientes, es decir, con centro en 12 hacemos un arco y con centro en 11 hacemos el otro, hasta que se corten y formen la media luna. Calculamos ahora la simetría de los puntos 18, 19 y 20. Resulta que el punto 19 está en el eje, por tanto el simétrico, el 19' está en el mismo eje. En cambio el 20, pues hacemos una perpendicular al eje y llevamos la medida desde 20 hasta el punto T, que es de 10 milímetros, 1 centímetro, la llevamos hacia la derecha para obtener 20'. Una vez que hayamos terminado, lo unimos. Trasladamos a continuación los puntos 15, 16 y 17. Cogemos, por ejemplo, el punto 15, hacemos una perpendicular al eje, tomamos los 60 milímetros, 6 centímetros, y desde 15 a Q, que es lo que miden los 6 centímetros, tenemos que hacer la misma distancia hacia la derecha para obtener 15'. El proceso es repetitivo al máximo, siempre hay que hacer los mismos pasos. Trasladamos ahora la bandera, que son los puntos 6, 7 y 8, y el proceso se repite. De 6 perpendicular al eje, tomamos la medida hasta el eje, que son 7 centímetros, y la llevamos hacia la derecha. Hemos de observar que como es habitual en la simetría axial, si la bandera en el dibujo de la izquierda tiene su vértice inferior mirando hacia la izquierda, en la parte de la derecha el vértice 7 estará hacia la derecha. Los siguientes puntos que trasladamos son el 7, 9 y 10. Por ejemplo, el 9 estará a 11 centímetros del eje y el 9' a 11 centímetros hacia la parte de la derecha. Y por último tenemos que trasladar la línea de horizonte. Nos pasa lo mismo que antes, el punto 21, como se encuentra en el eje, coincide con el 21'. En cambio el 22, que se encontraba a 13 centímetros del eje, pues ahora se va a encontrar también a 13 centímetros en la parte de la derecha. De esta forma hemos terminado la parte de simetría axial. Nos quedaría por último, para hacer la parte inferior derecha de la lámina, aplicar una simetría central. En la simetría central la figura nos va a salir invertida y tenemos que llevar mucha precaución a la hora de enumerar los puntos para no despistarnos. Si empezamos trasladando el punto 1, lo que haríamos sería una línea desde el punto 1 de la figura superior izquierda pasando por el punto O, centro de la lámina, y prolongarla de manera que la medida 1O sea la misma que la medida O1'. De esa manera hemos obtenido el primero de los puntos. Pues bien, así tenemos que obtener el resto de puntos. Por ejemplo, el punto 2 lo haríamos igual, de 2 a O, y prolongamos la línea, que es la que vemos de color verde, hasta obtener el punto 2' a la misma medida. En este caso, 90,55 en ambos lados. Es conveniente que conforme vayamos obteniendo puntos del barco o de cualquier elemento de la figura, ir uniéndolos para no despistarnos. Sigo con el punto 3, hago lo mismo, hago una línea que una 3 con O y la prolongo hacia el lado contrario, midiendo la misma medida, bien con la regla o con el compás.
y ya puedo unir el 2' con el 3' para ir formando el casco del barco que, como podemos ver, está boca abajo. Repito el proceso con el punto 4. 4 lo uno con O, lo prolongo hacia el lado contrario y llevo la misma medida, en este caso 42,43. Y ya uno el 3' con el 4'. Seguimos con el punto 5 y ya podemos cerrar lo que es el casco del barco. A continuación trasladamos los puntos 6, 7 y 8 para formar la bandera del velero. El proceso se repite siempre igual. Hacemos una línea que salga de 6 que pase por O y esa medida la llevamos hacia el lado contrario para obtener 6' y así sucesivamente. Es conveniente que unamos esos 3 puntos que forman el banderín. A continuación he trasladado los puntos 9 y el 10 y esos 2 puntos forman el triángulo de una de las velas del velero grande. El siguiente objeto que hemos trasladado es la luna, para lo cual tenemos que ir trasladando punto a punto los 4 puntos 11, 12, 13 y 14. Las líneas verdes son las que nos van a servir de ayuda para obtenerlo al otro lado del dibujo. Vemos cómo se va formando el dibujo boca abajo. A continuación trasladamos los puntos 15, 16 y 17 de la misma forma para obtener la otra parte de la otra vela del velero grande. Continuamos con el velero pequeño, que son los puntos 18, 19 y 20. El proceso siempre es el mismo. Hay que unir los 3 puntos con O, prolongarlo y llevar la misma medida a ambos lados del punto O. Por último, determinamos la línea de horizonte, el punto 22, de la misma forma. Ahora solamente nos quedará realizar una bonita coloración de nuestra creación artística. Si quieres ver más vídeos de dibujo técnico, entra en los buscadores de internet y teclea blog dibuja Garlo. Y recuerda, si quieres aprender a dibujar, hay que practicar.